En este tema vamos a explicar algunas cosas sobre la célula, sobre todo sobre su origen y su estructura. Vamos a comenzar haciendo un poquito de historia, recordando quién fue Robert Hooke. Quizás te suena de cursos anteriores, porque fue el primer científico que utilizó la palabra célula. Como seguramente recuerdas, pues fue observando células de corcho. No eran precisamente células vivas, pero bueno, de ahí heredó el nombre de las células que nosotros conocemos y estudiamos actualmente. Él utilizaba un microscopio muy básico, como puedes ver en la imagen. Bueno, luego hay otros microscopios, como es el microscopio que tenemos en los colegios y que utilizamos, que es este que tienes en pantalla, que nos permite aumentar aproximadamente hasta 1000-1400 aumentos. Y luego ya hay microscopios electrónicos que permiten pues hasta 1 millón o 2 millones de aumentos. Estos lógicamente no los tenemos en los colegios, sino que pues, están en las universidades, empresas. Otro concepto que seguramente conoces y que está asociado, o que hay que hablar de él cuando hablamos de células, es la teoría celular, que lo que nos dice tiene unos principios, unos postulados básicos, que nos dicen que la célula es la unidad estructural, porque todos los ellos están formados por células, es la unidad reproductiva, porque todas las células proceden de otras, no hay generación espontánea, es la unidad fisiológica, porque la célula realiza todas las funciones que necesita para mantenerse viva, y es la unidad genética porque toda célula contiene toda la información que necesita y que esa información está en los cromosomas y es la que transmite a las células hijas para que también puedan vivir. Eso significa unidad genética. Como ves, hay muchos tipos de células, pues algunas grandes, pequeñas, con flagelos, con cilios, bueno, con pared celular, sin pared celular, y un poquito de esto vamos a hablar ahora. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar pues, células procariotas y eucariotas. Seguramente sabes ya que las procariotas pues, son las células más primitivas y que de ellas surgieron las eucariotas. Las eucariotas tienen dos características así básicas que las diferencian de las procariotas, y es que tienen orgánulos y que tienen estos orgánulos permiten, por decirlo de una manera, como una compartimentalización, una especialización, mayor eficacia de las funciones. Esto las hace superiores a las células procariotas. ¿Cómo surgieron los organismos eucariotas a partir de los procariotas? Bueno, pues actualmente hay muchas dudas, hay muchas cosas que no se saben, pero hay una teoría de una americana, Lynn Margulis, que explica cómo pudo ser este proceso evolutivo. Esta teoría se llama teoría endosimbiótica, porque su propio nombre lo indica, endosimbiosis. Entonces, ¿cómo se originarían los orgánulos? Pues bien, todos los orgánulos, esta teoría los explica más o menos que se originaron por endosimbiosis. Por ejemplo, el núcleo pues podría ser una arqueobacteria que fue endocitada y que vivió dentro de esta primitiva. Aquí lo puedes ver, ¿no? Pues este repliega y se forma ahí y tendría un ADN propio de esa bacteria que ha sido endocitada. Las mitocondrias pues serían unas bacterias que produjesen energía, un procariota aeróbico, energía a través del proceso aeróbico con oxígeno, y que sería, como ves aquí, endocitada y daría lugar a las mitocondrias. ¿Cómo se originan los cloroplastos? Bueno, pues de una manera parecida, sería un procariota, en este caso fotosintético, que por endocitosis pasó a formar parte de una célula eucariota, y esta bacteria que hacía fotosíntesis pues ahora sería los cloroplastos actuales de las células eucariotas. Y los otros orgánulos membranosos que tenemos, como el aparato de Golgi, el retículo plasmático y otros, pues se originarían, como es aquí, pues por invaginaciones de la membrana plasmática en distintos procesos de la evolución y por una posterior especialización. Aquí ves una tabla sencilla, o una tabla resumen de las diferencias entre procariotas y eucariotas. Podrías, si quieres, parar el vídeo para repasarlas con calma, pues seguramente que te suenan. Así como las diferencias entre una célula animal y vegetal, una pregunta clásica, típica en los cursos anteriores, en la que, bueno, pues aquí ves las similitudes que tienen, y también pues la típica tabla que seguramente que habrás hecho alguna vez en tu vida escolar, en un curso de biología, pues para diferenciar o distinguir cuáles son las diferencias de células vegetales y animales.
Yo te animo a que des pausa al vídeo, por ejemplo, y trates de cubrir esta tabla, aunque sea mentalmente, ver un poco de qué diferencias te acuerdas. Una vez que hemos visto un poco las diferencias entre las células, pues ahora vamos a ver un poco la estructura de las células. Vamos a empezar de fuera adentro. Si empezamos por fuera, pues veríamos que las células animales tienen unas estructuras que se llama matriz, que es todo es un conjunto de fibras, matriz extracelular que forma alrededor de la célula, mientras que las células vegetales, su envoltura es la pared celular, que seguramente ya conoces. De la matriz, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir todo esto que encuentras aquí, ¿no? Pues cuáles son sus características principales, sobre todo, pues lo más importante es que está formada por fibras colágenas, tejidos conectivos, de unión, ¿vale? Pues esa es la principal función de la matriz, unir las células, aunque tiene otras muchas, como ves aquí. Y luego, de la pared celular, pues además de tener claro que solamente está en células vegetales, pues también tiene varias funciones. Una de ellas, quizá importante, es el dar la rigidez y la forma, mantener el balance de la ósmosis. Bueno, y su estructura, ahora estudiaremos en este curso un poco más profundidad, pues está formada por tres capas: la lámina media, la pared primaria y la secundaria, que se forman en distintos momentos de la vida de la célula. Asociada a esta pared, pues tenemos dos principales estructuras. Uno son los plasmodesmos y las punteaduras. Como ves, la diferencia principal es que los plasmodesmos tienen un tubo de retículo endoplasmático en su interior, mientras que las punteaduras lo que son es por decirlo de una manera, un adelgazamiento en el cual no hay pared secundaria. Pared secundaria en este dibujo sería la naranja, y vemos que hay algunas zonas en las que solamente hay pared primaria, que sería la verde, con pequeños orificios que permiten la comunicación. La membrana plasmática, que es una de las estructuras pues más importantes y que vamos a recordar o comenzar diciendo que está formada por una bicapa lipídica. Como te acordarás del tema de lípidos, pues esto es posible gracias al carácter anfipático de estas moléculas, y la explicación o la teoría que explica en la actualidad la estructura de la membrana plasmática pues es la que se llama mosaico fluido. ¿Qué dice este modelo? Pues este modelo dice, por un lado, que la membrana plasmática es un mosaico. Mosaico quiere decir que es una bicapa de lípidos en la que tiene embebidas pues proteínas, como si fuese esos mosaicos romanos, está formado por muchas fichitas de colores. Bueno, pues aquí serían pues como los lípidos, y luego hay esas proteínas que son diferentes y más grandes y estarían formando ese mosaico. Fluido, ¿qué significa? Pues que tanto los lípidos como las proteínas se pueden mover, girar y desplazar por la membrana. Y además hay una tercera característica, que es la asimetría. ¿Qué significa esto? Pues esto quiere decir, como ves aquí en esta imagen, que la membrana plasmática es diferente la parte externa de la parte interna, o la parte intracelular de la extracelular. ¿Debido a qué? Sobre todo a la existencia del glicocáliz o glucocáliz, que está formado por unos oligosacáridos. Este glucocáliz solamente está presente en la parte exterior, por lo tanto la parte exterior e inferior no son iguales. Además que veis proteínas aquí también que solo están, proteínas periféricas que solo están en la parte externa, u otras que solamente están en la parte interna. Esto hace que la membrana no sea simétrica. Aquí puedes ver un pequeño dibujo donde se observan pues estos componentes, ¿no? Los lípidos, la bicapa lipídica, las proteínas embebidas en esa bicapa lipídica y los oligosacáridos que solamente se encuentran en la parte externa formando el glucocáliz. Una de las funciones de la membrana plasmática es permitir la entrada y salida de nutrientes o sustancias o desechos también. Es decir, que tiene una permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Pues porque no deja pasar a todas las moléculas, sino solo algunas. Hay moléculas que pueden atravesarla, por ejemplo, pues directamente, como pueden ser estas que ves aquí, alguna molécula sin carga, el agua, algunos gases, pero luego hay otras moléculas que necesitan ser transportadas. En función de cómo es ese transporte, sobre todo del gasto de energía y de si es a favor o en contra del gradiente, pues tenemos tres tipos de transporte que vamos a ir viendo con detalle. El transporte pasivo
Es un transporte que se realiza a favor de gradiente y por tanto no gasta energía. Hay dos tipos principales: la difusión simple, por ejemplo a través de poros, o moléculas que pequeñas sobre todo, pues etanol, agua, glucosa, agua, que atraviesan la membrana directamente. La difusión facilitada, ¿en qué se diferencia de la difusión simple? Pues que va a necesitar la colaboración de algunas, sobre todo proteínas de membrana. Aquí lo ves, por ejemplo, aquí se observa un canal en el que estas moléculas pasan, como ves, a favor de gradiente, de donde están más concentradas a donde están menos, por eso es transporte pasivo, pero no pueden hacerlo a través de la membrana, sino que tienen que hacerlo a través de unas proteínas, ¿vale? Bueno, estas proteínas, en este caso proteínas canal, puede haber otras proteínas, como las proteínas carriers, lo que hacen es facilitar el paso, por eso este proceso se llama difusión facilitada. Otro caso que hemos visto es cuando en vez de pasar el soluto, lo que pasa es el disolvente. Este tipo de transporte, que se llama ósmosis, ya lo hemos visto en temas anteriores, y solamente recordar que cuando el medio es hipertónico, lo que produce es la plasmólisis de la célula, y si el medio es hipotónico, lo que ocurre es que el agua entra y puede producir la turgencia. Ahora vamos a ver el transporte activo. ¿Qué diferencia hay con el transporte pasivo? Pues hay dos diferencias. Una, que se gasta energía porque se realiza en contra de gradiente. Como ves aquí, pues hay dos tipos: el transporte primario, que suele utilizar bombas, como la bomba de sodio-potasio, que es muy conocida, la bomba de calcio, que interviene en la transmisión del impulso nervioso. Y luego hay otro tipo de transporte que se llama secundario, que utiliza cotransportadores, es decir, que utiliza el gradiente generado al transportar una molécula por transporte primario para aprovechar esta energía o este transporte y poder sacar o introducir otra segunda molécula, a la vez que se transporta esa primera. Por eso se llama transporte secundario. Pero la principal diferencia, como puedes ver aquí, es que se gasta energía y que se realiza en contra de gradiente de concentración normalmente o electroquímico. Bueno, el tercer tipo es el transporte de grandes partículas. Son partículas que para introducirse en la célula pues necesitan un repliegue de la membrana plasmática, como ves aquí, ¿vale? No pueden pasar por una proteína, son demasiado pequeñas, ni por un canal, ni por un poro, sino que necesitan entrar realizándose un repliegue y luego formando una vesícula. Eso se llama endocitosis y depende, endocitosis, recibe distintos nombres según el material que se introduzca. Puede ser fagocitosis, cuando son restos celulares; pinocitosis, si es un líquido, o cuando está mediada por un receptor, como por ejemplo pues el colesterol entra así en las células. Y cuando en vez de entrar estas grandes moléculas lo que hacen es salir, pues el proceso se llama exocitosis.